Bueno, muy bien, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días. Buenos días, Buen profe. día. Buenos días. ¿Me escuchan perfecto, cierto? Sí, Buenos señor. días, profe. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás, Natalia? Bueno, habíamos hablado, ayúdenme ustedes, por favor, a recordar un poco el ejercicio de lo que habíamos hecho ayer sobre el tema del acto de fotografiar. ¿Qué es lo más significativo que tenemos ahí, no? Al fotógrafo y el fotografiado. Listo, la relación que hay entre fotógrafo y fotografiado, ¿cierto? Habíamos definido como ese tema tan particular. Además, porque hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver como con la fotografía política y con la fotografía y la relación que tiene con el arte, ¿no? Eh, eh, Debemos estar muy enterados de esta relación que tiene que ver el fotógrafo y el fotógrafo y sus diferentes aspectos en donde se puede encontrar, ¿no? Hay tres tipos de fotógrafos que hay que tenerlos muy bien definidos. Uno es el fotógrafo aficionado, ¿sí? El fotógrafo que de alguna manera utiliza su cámara simplemente para disparar y le gusta y es gomoso de la fotografía. Está el fotógrafo con la técnica, que conoce mucho la técnica, que sabe trabajar la técnica a través de la fotografía, y está el fotógrafo artístico. Y es ese fotógrafo que de alguna manera combina esa relación de la composición, el encuadre con la técnica. Muy seguramente aquí tendremos que decir que la etnografía está por fuera porque pues el ejercicio de la fotografía etnográfica no es estético, es simplemente un asunto más de denuncia, un asunto más como de velar y de revelar los supuestos en los cuales se ha postulado un poco el ejercicio de las definiciones de las ciencias sociales, ¿no? También de escudriñar las realidades que muy seguramente están ocultas al ojo de la ciudadanía o al ojo como vigilante de la justicia o de la injusticia. Y que pues muy seguramente la fotografía etnográfica puede mostrar esos análisis que están relacionados con el entorno social o con la sociedad. Entonces no hace parte como de esta triada de cuál es el tipo de fotógrafo que hay. Este fotógrafo aficionado, quizá nosotros estamos involucrados ahí en ser los fotógrafos aficionados que muy seguramente queremos aprender algo de la técnica y aprender a tomar fotografías. Si queremos avanzar en el asunto de la fotografía como tal, ya en esos cánones relacionados con la técnica o con la fotografía artística, pues bueno, la fotografía no es ajena precisamente a esas definiciones y a esos estudios particulares, por tanto sí nos implicaría un mayor ejercicio de estudios y avance sobre las particularidades o esas particularidades de la fotografía. Es importante que entendamos las definiciones o el lugar en donde nos paramos de qué es ser fotógrafo para poder obviamente generar un lenguaje que nos interese llegarle al espectador. Creo que eso durante todos estos 10, 12 días que hemos tenido clase del módulo ha sido como la constante, ¿no? Recuerden que la fotografía es un asunto subjetivo, recuerden que la fotografía, cuando yo tomo una fotografía tengo que pensar en el espectador, recuerden que cuando yo tomo una fotografía estoy dando a entender un mensaje, recuerde que hay un código que tiene que ser descodificado por el espectador, que así funciona también el lenguaje oral, el lenguaje verbal, entonces hay que entender todas esas dinámicas de la fotografía. Ahora bien, frente al tema del acto de fotografiar que habíamos hablado ayer, hacíamos una relación entre el fotógrafo y el fotografiado y que lo poníamos en una similitud o algo parecido tratando de ponerlo en el ejercicio del cazador en la tundra y el cazado, ¿sí? El cazador, que es el fotógrafo, la tundra, que es el escenario, y es en donde de alguna manera se ejerce la fotografía, que es la sociedad, y está el cazado, que pues obviamente es a quien se le toma la fotografía en ese instante o en ese momento. De todas maneras, detrás de todo ese ejercicio del fotógrafo con la relación con la casa hay unas intenciones culturales, que los actos de fotografiar hay que tenerlo muy presente porque hoy vamos a hacer un ejercicio de análisis fotográfico. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirman? Sí, profe. Gracias. Porque los actos de fotografiar no son ingenuos. ¿Me ayudas con la lista, Nicole? Buenos días.
Buen día, profe. Sí, señor. Por el momento falta Brian. ¿Quién? Brian. Falta Brian. Ujú. Tristemente, si no entra, lamentablemente, si ya pierde la materia que pesar. Los actos de fotografiar no son ingenios. Y cuando yo digo que no son ingenuos es porque de alguna manera yo entiendo las dinámicas de la sociedad, ¿sí? Y hay que ponerlo, los invito a que reflexionemos sobre eso porque hay que entender las dinámicas de la sociedad. Vamos a suponer una cosa, en la etnografía nosotros, qué tuvimos que hacer, Shari? Para hacer el ejercicio de la etnografía que hicimos con el tema de la movilidad, ¿qué hicimos? Entre todos. Entre todos hicimos una investigación. Muy bien. Entonces, como los actos de fotografiar no son ingenuos, yo después entonces, a partir de la investigación que yo hice, una mini investigación ahí que se hizo, pues fui después, busqué los puntos más críticos para poder tomar unas fotografías en donde hay o no hay bicicletas. Pare de contar. En donde las vías están más transitadas o las ciclovías están más transitadas por estos medios de transporte. Entonces, cuando yo hago fotografía política, ¿qué debo entender? Sharik. Pues, profe, como que lo mismo, De como que tener previa una investigación. Claro, Sí, cuando yo hago tener previa una fotografía de investigación. política, pues debo entender de política. Entonces los actos de la fotografía no son ingenuos. Y no son ingenuos porque pues obviamente hay un estudio previo sobre los temas de los cuales yo quiero indagar para poder llegar a tomar esas fotografías. De ahí es de donde nace precisamente esta frase. Los actos de fotografiar no son ingenuos porque para yo poder tomar fotografías sobre la política, debo de entender sobre política. Y esa política entendida como con el ejercicio de la política del poder soberano, ¿no? Estado arriba y pueblo abajo, quizá. Ese es el modelo en el cual nosotros muy seguramente estamos muy relacionados, aunque no debería de ser así, ¿no? Estamos más bien como a la par, si se trata de jerarquización. Bueno, entonces para entender esa fotografía de alguna manera yo debo para entender la violencia, si yo quisiera retratar la violencia, pues debo de entender y aprender sobre la violencia. Un fotógrafo debe dominar no solo los aspectos de la mecánica y la técnica de la fotografía, sino también entender las dinámicas que implica el ejercicio creativo de la imagen. ¿Sí? Yo no puedo estar tomando una fotografía porque sí. Pongámonos entonces entre el aficionado, el técnico y el artístico. ¿Qué es amateur, Fernanda? Amateur es que es sin experiencia. Sí, que es como principiante. Sí, sí. Es el principiante, vamos a ponerlo entonces acá, es el aficionado, el gomoso de la fotografía. En esos tres escenarios, entonces, a partir de los actos de fotografiar que no son ingenuos, pues muy seguramente, si nosotros vamos a hablar sobre el tema de la violencia, pues muy seguramente el fotógrafo no solo debe entender la técnica, sino que también debe entender las dinámicas sociales como las cuales se moviliza la violencia. El caso colombiano. Entonces hay un asunto muy particular y es que lo difícil de la fotografía, sigo insistiendo, no es tomarla, lo difícil es tratar de contar una bendita historia. ¿Cómo se cuenta una historia a través de la fotografía? Hay un documental que se llama, bueno, no lo tengo en esta presentación, lo tengo es en esta presentación. ¿Están viendo la presentación? ¿Es la misma? ¿Están viendo a Duque acá? No, señor. ¿No? Ah, bueno, entonces ya mismo me cambio de presentación. Ya vimos ¿no? Esta fotografía. Hay una cosa muy interesante de Roland Barthes. Luego de Susan Sontag, Roland Barthes también se convierte en uno de los referentes más importantes que tiene la fotografía. Y para poder entender las dinámicas de esa crítica y esa reflexión sobre la fotografía, sin duda alguna, y creo yo que ya he revisado todos los referentes sobre fotografía, siempre está Susan Sontag.
y el otro que está también es Roland Barthes. Si ustedes ya vieron semiótica y semiología, Roland Barthes se convierte en uno de los fenómenos autores más destacados frente al tema de la semiótica y la semiología, de la definición y el concepto sobre la imagen y cómo se debe tratar el tema de la imagen. Roland Barthes también de alguna manera hace unos discursos muy interesantes sobre la fotografía que vale la pena tener que revisarlos, ¿no? Él tiene un texto que se llama La cámara lúcida, pero lo vamos a mirar más adelante. Estamos hablando, retomo, estamos hablando sobre lo del tema de la violencia. No sé si en algún momento o en el módulo o a principios del módulo les presenté esta fotografía, ¿no? Esta fotografía quizá personalmente para mí me parece supremamente desgarradora, porque pues es el momento en el que se narra un poco la violencia en Colombia. Este Jesús Abad Colorado es uno de los grandes fotógrafos que ha tenido Colombia en los últimos tiempos. Él recopila una cantidad de fotografías sobre la violencia en Colombia, ha estado en Bojayá, ha estado, bueno, en los Montes de María, en todas estas zonas en donde es fuerte el tema de la violencia, y él las ha tratado de retratar y de darnos a conocer a través de su ejercicio fotográfico en las publicaciones que siempre ha estado en los periódicos nacionales, pues este tipo de imágenes en donde se narra un poco la violencia. Uno quisiera tapar como estas cosas, pero es muy difícil porque está la realidad, ¿no? La realidad suspendida en un tiempo, porque muy seguramente no volveremos a encontrar esta fecha del Napal, nunca la volveremos a encontrar, y ojalá que nunca la volvamos a encontrar, ni tampoco volveremos a encontrar esta escena en donde el niño obviamente está abotonando a su papá recién muerto. Entonces no hubo tiempo para la tristeza, es uno de los documentales, no hubo tiempo para la tristeza. Es uno de los documentales en los que se nutre precisamente de la fotografía acerca de la violencia en Colombia. Los estudios de alguna manera nos han dicho que en Colombia particularmente se le ha dedicado muchísimo tiempo a la violencia y se ha estudiado muchísimo la violencia. Eh, los expertos violentólogos sobre la guerra en Colombia han hecho sendos estudios en donde la definen como un asunto en el que de alguna manera pareciera que fuese una pulsión natural del ser humano y especialmente del colombiano. No hubo tiempo para la tristeza, fue un documental censurado, lo hizo el Centro de Memoria Histórica y pues bueno, tiene una cantidad de fotografías de Jesús Abad Colorado en donde narra precisamente la violencia. Entonces, los actos de fotografiar, pues como ustedes ya saben y ayer lo dijimos, tienen que ver precisamente con la posindustria, el tema que es ideológico y también que es programada. Los actos de la fotografía, pues si nos ponemos a mirar y a revisar un poco la historia, como ustedes ya la conocen, una breve historia sobre la fotografía, pues los incipientes inicios de la fotografía tenían que ver precisamente con un descubrimiento del desarrollo de lo técnico, del funcionamiento de la mecánica o del funcionamiento de los aparatos de la fotografía. Ya después, más adelante, viene un desarrollo bastante interesante porque el ejercicio de la fotografía no implicaba el hecho de tener que retratar o dejar una huella sobre la historia, sobre los momentos más importantes, sino la trascendencia que tuvo al momento de popularizarse el aparato, la cámara y el rollo en el cual se reflejaba la fotografía. Entonces, hablar de lo artístico, ahora sí voy a darle un giro acá bien interesante. Hablar de lo artístico en la fotografía resulta ser muy interesante y bastante complicado y denso, porque el arte como tal critica muchísimo la fotografía. Entonces voy a dejar una pregunta acá para que lo reflexionemos entre todos y podamos hacer este ejercicio bien interesante. No solo de análisis de la fotografía, sino también, sino también tener que tomar o compartir algunas fotografías de las cuales ustedes muy seguramente ya tienen en su celular. ¿Qué dicen ustedes a partir de esta pregunta? Nicole, su merced que es tan amante del arte, como muchos, suponemos. Profe, que yo sepa, sí, la fotografía es arte. ¿Por qué? Porque es
un instrumento por el cual se puede comunicar muchas cosas. O sea, realmente, y la representación, o sea, y el trasfondo que tiene la fotografía, también, pues en unos casos, como menciona el profe, pues tiene una técnica muy, muy completa, por así decirlo, no decirle como, por no decir difícil, porque obviamente sí va a ser difícil, pero es muy completa. Y muy Entonces todo compleja. eso, y también, sí, esa es la palabra en vez de difícil, compleja. Entonces definitivamente sí es arte. Natalia, ¿qué decimos de eso? Yo digo que también, profe. La fotografía es arte porque es como una manera de expresarnos también de los sentimientos y expresárselo a, a todo el mundo. María Fernanda. Profe, pues yo también digo que la fotografía es arte, porque es como una manera de expresar lo que a veces uno siente. Muy bien, Lisette. Pues para mí la fotografía sí es arte, básicamente porque pues tú tienes a través de esta herramienta, sí, como si lo vemos como una herramienta, la fotografía te permite a ti mostrar quizás lo que tú piensas y sientes y de una u otra manera generar algo en un espectador. No es solamente el hecho de que comunica, sino que te permite transmitir algo. Claro que sí, bueno, muy bien, esa es la discusión que de alguna manera se generó al momento de los inicios de la fotografía. Recordemos entonces que la fotografía nace precisamente en Francia en 1826-24 con este señor Niepce, Niceport, y él utiliza las placas, recuerden las placas, para poder imprimir a través de una emulsión de plata, imprimir la imagen, ¿no? La primera fotografía tuvo una exposición más o menos de 5 horas, de las cuales pues fue una enorme preocupación que más adelante Daguerre, Luis Daguerre, compra o hace un acuerdo con Nietzsche y le dice que pues que él se encarga de desarrollar mejor la fotografía y pues de los pocos días o en el poco tiempo Nietzsche fallece y pues Daguerre se le atribuye todo el tema de la fotografía. La fotografía también nace en Francia, como ustedes ya lo saben, al igual que el cine. Entonces son los franceses los que son demasiado orgullosos y siguen siendo todavía los creadores de todo lo que tiene que ver con este séptimo arte y también con la fotografía. Ahora bien, más adelante vienen estos análisis del amateur, del técnico, del artístico, pero también detrás de ese tema hay toda una discusión sobre el arte. ¿Y qué es lo que sucede precisamente con el arte? El arte comienza a cuestionar a la fotografía, ¿sí? Y a través de esa pregunta, lo voy a poner en mayúsculas para que lo podamos entender un poco y podamos manejarlo, bueno, como un paralelo, como un parangón de lo que hizo el arte o de lo que de alguna manera representa el arte, ¿no? Los grandes estudiosos del arte consideran que la fotografía no es arte, porque el uso de la fotografía es una técnica que está mediada a través de un mecanismo tecnológico que hace que el resultado sea una fotografía. Entonces el arte dice, no, discúlpenme, pero la fotografía no es arte. La fotografía es una técnica que es totalmente diferente en el cual hay un juego creativo sobre la imagen. Y el juego creativo es componer, encuadrar y tener el resultado de una muy buena fotografía. Pero eso no es arte. El arte es totalmente diferente. El arte es la pintura, el arte es todo lo que tiene que ver con las industrias culturales. Entonces, el arte tiene que ver precisamente con esa manera en la cual se le puede transmitir también un mensaje a las personas. Especialmente la pintura fue la que criticó mucho la fotografía porque inclusive les dice al momento de tener que sacar el color para la fotografía, ¿no? Inicialmente la fotografía fue a blanco y negro y después a color, pero quienes de alguna manera le pintaron o pintaron el color sobre la fotografía fue el arte, o fueron artistas, más bien. Entonces dijeron, tense en cuenta que es el arte el que de alguna manera le da mayor expresividad a la fotografía gracias a que le pueden dar color. Entonces comenzaron a reteñir o a pintar esos trazos que dejaba el blanco y negro de la fotografía a través de la técnica y pues, así fue que le dieron un poco
de color y de mayor expresividad a la fotografía. Ya después se fue perfeccionando el asunto de la placa, o el asunto de la técnica como tal, del mecanismo de cómo funcionaba la cámara, y ese mecanismo de alguna manera fue favoreciéndose el uso de la cinta. Tanto así que el desarrollo de la fotografía no es inclusive en el pasado, sino en el reciente, desde 1970 o desde 1980. Cine, especialmente el cine, se desarrolla exactamente en 1989 gracias a la digitalización de las imágenes. Pero antes era por el rollito de fotográfico, ese rollito fotográfico que de alguna manera definía cómo se debían tomar las fotografías. Hay un fuerte cuestionamiento sobre el arte y la fotografía. Sin duda alguna, el arte, la fotografía en estos tiempos. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esa fotografía? Al principio, la fotografía, pues, de todas maneras era utilizada como como una manera en la cual yo podía reflejar la realidad, y pues al principio tenía un valor suntuoso porque eran aquellos los que tenían platica y podían tener una fotografía. Ya más adelante, cuando se dieron cuenta que la fotografía reflejaba de alguna manera la realidad, o estampaba en algún momento, en algún fragmento del tiempo la realidad, recuerden a Susan Sontag, la fotografía se convierte en una fotografía de noticia. Miremoslo acá. Entonces, analicemos las noticias. ¿Qué será esto? ¿Sí? Se convierte en un recurso noticioso, la fotografía. ¿Qué es esta fotografía? No sé si la recuerdan. ¿La están viendo o yo no estoy mostrando la pantalla? No, profe, no se ve. Ay, qué pena. Ya, ahora sí. Listo. Pareciera una película, no sé, de zombies. ¿Pero qué es eso, Fernanda? Es en una protesta. Sí, Gonzalo. ¿Cuál? Esa es la del 29 de noviembre, ¿no? ¿Cuándo? Del 29 de noviembre. ¿El 29 de noviembre? 21N. 21. El 21N. No, es más reciente. Es más reciente. Pareciera una imagen de película, pero no. Esto no es la ficción, sino la realidad. ¿Qué hechos recientemente habrá sucedido que se manifestaron? De la Profe, muerte de... Sí, sigue. Del abogado. ajá, también pensé. Ajá, el 9 de septiembre. Ordóñez. Ordóñez, y la muerte del abogado, de Ordóñez. Esos fueron los días en los que pues él había fallecido, y pues obviamente hubo manifestaciones en Bogotá y en Colombia precisamente por el hecho de los actos violentos cometidos por las fuerzas públicas. Entonces, esta fotografía o las fotografías en su momento se convierten en un elemento de composición de las noticias, entonces ahí comienzan a hacer el fotoperiodismo. Aún así, a pesar del gran valor que se le da a la fotografía, y comenzaron a salir una cantidad de fotografías que acompañaban un texto en los periódicos, sin duda alguna se convierten en un elemento supremamente sustancial para el periodismo. Entonces es la fotografía la que le da mayor valor, obviamente, a las noticias y obviamente a la prensa. Y ahora bien, entonces dentro de los actos de fotografiar, pues hay que entender las dinámicas de las cuales yo quisiera retratar. Y entender las dinámicas de lo que yo quiero retratar implica conocer los asuntos o conocer de alguna manera las definiciones en las que yo quisiera expresar. Esta fotografía, por ejemplo. Recuerden, el acto de fotografiar tiene un asunto ideológico, ¿no? El acto de fotografiar es postindustrial, es ideológico y es programado. ¿Qué hay aquí? Duque en oración. Sí, claro, pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Que es creyente? Sí, claro, que es creyente, muy bien, y que de alguna manera también hay una filosofía del gobierno de Duque relacionada con el tema religioso, ¿no? Sí, muy seguramente esas no serían las posturas, si no fuese un asunto religioso, esas no serían las posturas en las cuales muy seguramente se dejaría retratar.
Vamos a ponerlo de que sea ateo, vamos a suponerlo entonces no, o agnóstico, ¿no? Mira, esa es una postura más definida frente al ideológico, frente a lo ideológico y frente a la postura de la religión, ¿no? Miremos esta otra fotografía. Además que tiene técnica, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Natalia, ¿qué técnica ves? Ana María. Bueno, está aplicada la técnica de los 3 tercios. De los tercios. Ajá, muy bien. Es que sí, los tercios. También se ve una alteración en... Profundidad de campo. Exactamente. Sí, hay una afectación de la profundidad. Donde pues se ve la bandera de Colombia, ¿no? Muy bien. Frente a la angulación, Laura de Piayu. ¿Qué angulación ven ahí? Normal, profe. Una Está de angulación frente. normal, está de Sí. frente, ¿sí? Una leve inclinación hacia abajo como para verse más sublime y más potente, pero es supremamente discreta. Y hay un juego de un lenguaje supremamente interesante por parte del presidente. Esto lo enseñan, estoy seguro que a él lo entrenan antes de, para que tenga esas posturas con el lenguaje de las manos, cómo se ve ahí un lenguaje supremamente marcado en el que se ve un discurso supremamente político, ¿no? Entonces, no es solo entender la dinámica de la política desde la técnica y desde las poses o la cultura de la pose. Hay un autor sociológico de sociología que habla sobre la Guy Debord. Guy Debord, la sociedad del espectáculo, que habla sobre este tema muy interesante. Voy a revisarlo para compartírselo. Entonces, aquí podemos ver que para poder entender para poder fotografiar o tener un acto de fotografía relacionado con la política, pues yo debo de entender qué es la política, ¿sí? ¿Qué es la violencia? Mírelo acá, ¿qué es la violencia? Y mírelo aún más acá, que Roland Barthes y ya nos adentran estas definiciones bastante interesantes en la cámara lúcida, ¿no? Esta fotografía se llama dualidad y es una técnica también porque pues aquí ¿qué entendemos, no? ¿Qué podemos entender? ¿En dónde ven ustedes la dualidad? No miren la técnica, olvídenla, ¿sí? Ahora miremoslo desde los análisis. Desde el punto de vista que hay unas monjas y unos militares. Sin duda alguna, ahí está la dualidad. Si ve estas fotografías, ¿cómo de alguna manera significan? Gonzalo, ¿qué más podemos ver? Los estragos que deja la guerra. Sí, claro que sí. Y pareciera que fuera Colombia, ¿no? No quisiera pensarlo, pero es que este letrero de acá al fondo, viva no sé qué. Quisiera no pensar que fuera Colombia, ¿no? Pero tampoco se asemeja a la realidad colombiana. Muy seguramente en estos territorios donde se vive la cruel violencia, pues podemos encontrar estas escenas, ¿no? De la dualidad de las monjas y de los soldados. ¿Qué representan las monjas? ¿Qué representan los soldados? Recuerden a Zenaida Osorio, ¿cierto? Pregúntenselo, haz como que te... O sea, las monjas Sí, serían lo que como es. la bondad, lo bueno. Sí, lo bueno, la paz, la cuestión de Dios no quiere guerra, pero al mismo tiempo estamos con personas que participan en la guerra. Claro, es paradójico, totalmente paradójico, muy contradictoria la fotografía. Entonces acá hay una definición de dualidad. Sí pueden encontrar eco en este tipo de mensajes, muy apartados de la técnica. Si quisiéramos mirar entonces la técnica, miremosla, no sobra, pero creo que tiene mayor significado lo que yo quiero expresar ahí. María Fernanda, técnica de esta fotografía. Planos. Ashley. Es plano general, profe. Sin duda alguna, plano general o plano entero. Y angulación es normal. Si quisiéramos mirar la angulación, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos ver ahí, no?
Hay líneas, hay horizontalidad, hay ley de tercios. ¿Qué más podemos encontrar ahí? ¿Creen que sí hay horizontalidad o no? Muy difícil, ¿no? Se podría detectar una horizontalidad. Quizá de pronto la encontramos acá. Perdón. Sobre estas callecitas. Entonces, más allá de la técnica, aquí lo que podemos encontrar es definitivamente un lenguaje que nos está expresando, que el acto de fotografiar no es ingenuo. Y cuando se hace fotografía sobre violencia, entiendo la dinámica de la violencia. Estas no tiene pues palabras, sin duda alguna es entendible. Y pues esta, sin duda alguna, también es fuerte y entendible en el tema de la violencia. Les voy a dejar entonces con un video sobre TEC. No sé si ustedes han escuchado estas conferencias TED que se dan en todo el mundo, o bueno, en varias partes. Y pues esta trata a ver, las charlas TED o las conferencias TED fueron una iniciativa más o menos al principio de los 2000, en donde... Hola, Bertis, ¿me das 2 minutos? No se preocupe, le doy hasta 5 horas. Listo, vale. ¿Lo espero abajo? Sí. Listo, gracias. Las charlas TEC nacen es precisamente bajo una organización no gubernamental, en donde trae grandes expertos, especialmente en Estados Unidos, para que hablen sobre diferentes temas. Antes estaban relacionados con la tecnología y el diseño, ahora se han extendido a otros temas, como por ejemplo la educación, como por ejemplo el liderazgo, y bueno, y otros temas en particular. Las charlas TED no solo se iniciaron en Estados Unidos, son de personas que de alguna manera, tienen un gran desarrollo y un reconocimiento en el mundo por lo que hacen, pero se han extendido por varios lugares del mundo. Entonces ya las dan en Argentina, las dan en Brasil, las dan, bueno, en cualquier parte del mundo, en España también son muy conocidas. Y bueno, las charlas TED las hacen es una vez al año, pero pues las van rotando por cualquier parte del mundo y son bastante interesantes. Vamos a escuchar este video entonces para que lo miremos. Este es del fotógrafo Julián Rodríguez y vamos a entender un poco la dinámica de cómo es hacer fotografía a partir de la técnica y a partir del arte. ¿Me escuchando? Sí, señor. Sí, profe, sí se escucha. Entra en la evaluación. Bueno. No merezco. ¿No daba Páez recién? Mirá. Bueno, lamento el gasto de aplausos que han tenido que tirar a la nada misma. Tal vez lo merezca. Vamos a ver si es posible. Porque en verdad no vengo con grandes novedades. Vengo con los hallazgos que han sido posibles a partir de los encuentros con las desgracias que tuve, con los estudiantes que quisieron estudiar algo, aprender. Y a la final chorizo, que es una frase que me encanta. A la final chorizo. Cuando les cuento esta relación que existe entre los fracasos y los aciertos, estoy refiriéndome a qué es lo que creían que había que aprender cuando se aprendía fotografía. Me dedico a la docencia en fotografía hace un montón de años y he tenido la oportunidad y la gran suerte de que grandes fotógrafos de casualidad se han topado conmigo y que otros, pues no, grandes fotógrafos que no se han topado conmigo. Hay gente que se murió antes que yo naciera, ¿qué va a hacer? La cosa es que entre todas estas personas he descubierto que
la idea inicial acerca de qué era aprender fotografía podía ser cuestionada. Y en ese cuestionamiento aparece una pista fundamental que vale la pena revisar. Tengo algunas fotos para mostrarles. Estas fotos pretenden, no sé si argumentar ni defender, que es verdad, que hay mucha gente que ha andado por ahí conmigo, diciendo que aprendía y yo diciendo que les enseñaba. Lo curioso, preciosa, mirá qué gente linda, divina. Ahora, ustedes notan que mientras que están viendo las fotos, me corro un poquitito, no mucho porque prometí que me iba a quedar acá adentro. Ustedes notan que mientras que ven una foto, la recorren, sus miradas escrutan las imágenes, porque ustedes saben que una fotografía se la ve intentando dilucidar, decodificar su significado. Cuando nosotros vemos estas fotos, nos paramos en ¿y a qué le quiso sacar? ¿Y a qué le quiso sacar? ¿No es cierto? ¿A qué le quiso sacar? ¿Aquí? Cuando nos topamos con una imagen y la vemos hasta que la dejamos de ver, por ejemplo, mira, me callo la boca. Ah, ¿ves que me estás mirando? Después de mirar un rato la foto, me miraron con cara de bueno, ya. ¿Sí? El tiempo que transcurrió desde que ustedes vieron la foto hasta que me miraron con cara de bueno, ya, a eso se lo llama tiempo de lectura. Dicho en definición, por tanto, en letra cursiva, podríamos decir que el tiempo de lectura es el tiempo que transcurre desde que ustedes se topan con una imagen hasta que dejan de verlo. También podríamos entender al tiempo de lectura como el tiempo que demanda la decodificación primaria, la mujer de quién. ¿Me están escuchando? Sí. Listo. Pilas con la definición del tiempo de lectura relacionado con el tema de la descodificación de lo que hemos hablado. ¿Quién? Que es otra gran oración. ¿La mujer de quién? ¿Sí? La decodificación primaria. La decodificación primaria es extraer el significado. Manchar de qué se trata. Saber qué es eso. Porque vamos, después, hace tantos segundos que estamos acá, que ya no hay nada para ver. ¿O acaso la estaban viendo? No me digas que la estabas viendo, porque yo te vi que me estabas mirando a mí. Cuando vemos estas fotos, nos creemos libres, como dice alguno de mis parientes. Somos libres porque vivimos en Occidente, en el Occidente no cubano, ¿no es cierto? Ustedes notan que gracias a esa libertad que ustedes dicen que pueden ejercer y por tener 180.000 millones de canales, sus miradas recorren cómodamente esto. Y pueden ver una cosa, ver otra, su mirada se deposita en la cara de uno, si paisaje, si no paisaje, si acaso conocen a alguien. Hay muchos de los que están aquí que fueron algunas de esas fotos. ¡Ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo! Y el asunto es que cuando observamos, intentamos entender de qué se trata. Y en esa pretensión de comprensión del significado, nos sentimos libres. ¿Hasta qué? Podemos empezar a comportarnos como observadores condicionados. ¡Apá! De pie, señores, el 10 con ustedes. No somos libres cuando observamos. Podemos comportarnos, mira, ¿cachai? Mira, chum. Chum. No somos libres cuando vemos. Podemos comportarnos como observadores condicionados. Es observador condicionado todo aquel que tiene una motivación particular con respecto a la realidad que observa. Cuando hablo de motivaciones particulares es lo que querés, lo que odias, lo que admiras, lo que no, y así, y así. Ah, entonces, es la misma pose de antes, ¿no? Del pariente. Ah, entonces si yo puedo ser condicionado, lo que vos me estás diciendo no son ninguna reglas, porque me estás diciendo reglas, porque, o sea, yo puedo ser libre, porque soy libre porque no vivo en Cuba, ¿viste? Querido, no sos libre si no entendés de la manera en que dilucidás un significado. Si no te das cuenta que el movimiento de la mirada es la que construye el significado que vos creés que construís. Mira la chiquita como lo mira, es mi hija, la nena de abajo. Mira cómo lo mira. No somos libres si no entendemos la manera en que construimos significados, porque de hecho, cada vez que vemos estas fotos,
extraemos un significado. Ustedes no saben de la foto anterior cuántas personas había, pero sí saben de qué se trata. Vamos a hacer un ejercicio. Mira quién va ahí, mira quién va ahí, mira cómo la llevo, mira cómo la llevo. Maravilloso, maravilloso. Las fotos que acabamos de ver, retocadas por Leito González, están dando paso a las fotos de Juan Pablo Buceta, otro fotógrafo marplatense. Juan Pablo Buceta fotografía estas cosas. Ah, o sea, cielo fotografía el pibe, cielos, ¿no? O sea, cielo fotografía. Vamos a hacer el ejercicio. Intenten imaginar, no les voy a dar a cada uno para que hablen, para eso hay gente que le pagan. Intenten construir una oración que permita explicarle a un ciego con una sola oración. Recordemos, oración, ¿se acuerdan, no? Desde la mayúscula hasta el punto. Con una sola oración, ¿de qué se trata cada una de estas imágenes? No me le vayan a poner un título. Digo, si de esto decís, domingo nostálgico. Mi vida no es la misma desde que no estás a mi lado, Juan Carlos. No, pará. Describile con buena onda al ciego. Que el ciego entienda de qué se trata. Vamos a probar. ¿Qué oración describe esto? Piensen. ¿Y qué oración describe esta? Fíjense si acaso no hay una diferencia entre la oración que describe esta y la que describe esta. ¿Notaron un movimiento diferente de la mirada? Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo, yo veo que es lo mismo. No es lo mismo. El movimiento de la mirada hace que vos entiendas como sujeto a una cosa o a otra y que le halles un predicado dentro del sujeto o fuera. Vale decir, yo puedo decir, Julián está vestido de cuadraditos, de rayitas, o puedo decir, Julián está parado en un círculo rojo, o en un escenario, o con la charla TED, o lo que fuera. Pero, o sea, son todas ciertas, son todas afirmaciones ciertas, son todas verdad. Entonces yo entendí la verdad porque yo soy libre y no vivo en Cuba. ¡No! Por más que sea todo cierto, por más que sea cierto que mi atuendo es como es, y que tengo la cara que me tocó, y que dentro del bulto Julián podés extraer la información que vos quieras, también podrías decir en tu imagen algo que está fuera de mí. El predicado podría estar dentro o fuera, vale decir, tiene rayitas, tiene cara de esto, del otro, o está parado en tal lugar o en tal otro. Eso depende del movimiento de la mirada. ¿Ustedes notan que hay una zona que se ve más tiempo? ¿Notan que en ese movimiento de la mirada hay zonas que se visitan durante más segundos y otras durante menos? Bueno, las que se ven durante más tiempo van a ser llamadas figura. Es figura la zona de borde impreciso que recibe más tiempo de lectura. O sea, lo que está en el medio, o sea, no. No. La figura humana, no. No tiene que estar en el medio, no tiene que ser una figura humana, no tiene que ser grande, ni chiquito, ni nada. Tiene que ser la zona que vos mirás más tiempo. Por lo tanto, la observación de la fotografía separa a la cosa de su significado. El significado se construye en el acto mismo de la observación. Sin observación, no, porque si yo en una foto pongo un pibe chiquito, resulta que me va a dar ternura. Ternura te va a dar, ya vas a ver. Los movimientos de la mirada construyen qué figura y qué fondo. Vamos a tomar como fondo todo aquello que no es figura. Seguimos con fotos de Juan Pablo Buceta. ¿Ustedes notan que la misma cosa puede provocar diferentes movimientos de la mirada? Tal vez en ese movimiento la oración que estás pensando para el ciego cambie. Con ustedes las fotos de Raúl Lacaba, otro fotógrafo de la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué va a mostrar todas de Mar del Plata? O sea, ¿por qué no muestra de...? Porque vivo en Mar del Plata, chiquilín. Y porque los de afuera ya tienen prensa, papito. Ustedes notan que la persistencia de la mirada en un sector o en otro se ve afectado por variables mías. No, porque son todas la misma cosa, y además de la misma cosa todas miden lo mismo, están en el mismo lugar, entonces son todas iguales. No, date cuenta que no. Date cuenta que en alguna te ves obligado a considerar la condición climática y en otras es imposible. Fíjate cómo en algunas estás pensando hablarle al ciego de las características del bondi colectivo, casa rodante.
y en otras no podés obviar la situación en la que se encuentra. Ah, pero si yo quiero se lo digo igual, si yo quiero... Eso es ser un observador condicionado. ¿Se acuerdan del Diego? Eso es ser un observador condicionado. Tener una motivación particular o armar la oración una vez que la viste. Pero en verdad los espectadores cuando se topan con imágenes observan del mismo modo que la realidad. Las fotos que estamos viendo ahora son de Esteban Ferreiro, dípticos de Esteban Ferreiro, que ha dado en llamar a su serie La refutación de las cosas. ¿Ustedes notan que son cosas diferentes y que sin embargo provocan movimientos de la mirada muy parecidos? Entonces, por más que los significados fueran otros, ¿dónde está el sujeto y dónde está el predicado? Va a ser igual. Adiós libertad, queridos. No vivís en Cuba y no sos libres y no entendés de qué manera un lenguaje te hace creer que algo es cierto cuando no lo es. Ustedes notan que son cosas diferentes y que sin embargo el movimiento es igual y que por lo tanto haces que el sujeto sea tal zona y que el predicado esté en un lugar o en otro. La última foto de esta serie corresponde a un díptico hecho entre Esteban Ferreiro y Griselda Bontemps, otra de las fotógrafas que nos acompaña, esta misma. Cosas absolutamente diferentes y que se ven del mismo modo. Por lo tanto, construyen un sujeto que se relaciona tanto o más con el fondo. Fotografías de Laura Nack, otra fotógrafa marplatense. Ustedes notan que estas imágenes podrían corresponder a las de cualquier festejo. En su serie Los festejos, ella muestra lo que a su criterio resulta absurdo del festejo, ya que en todo festejo somos como invitados a Palacio por una sola noche. Laura se encarga de fotografiar lo que tal vez el cliente no pretende de la fiesta, y eso es el pilar de su trabajo comercial. ¿Se dan cuenta que los dos de atrás tienen poco protagonismo porque la cara de la morocha se roba toda la acción? ¿Y notan que hay relación con el fondo? Porque esa prenda que le está calzando genera un movimiento que te arranca y que te arranca y que te arranca. Esa construcción no es azar, no es potestad de la cosa. Hablando de la cosa, mira quién vino. No son las cosas, es la cosa en su función. ¿Qué función? La función de signo. La cosa hecha signo se carga de una lectura que entonces significa lo que el autor pretende o no. Ah, yo saco fotos desde el colectivo. Así te va en la vida. Claro. Vos, claro. Entonces, no, pero piénsenlo de verdad. ¿De qué manera podemos suponer que la captura de la cosa es en sí mismo un mérito? Los fotógrafos lo que hacemos es contar lo que nos pasa. Contamos lo que no sucede. Lo que está pasando en esta fiesta, que lo podés caretear. Si en la familia se llevan así, vos qué culpa tenés. Pero lo que está pasando ahí es de una irresponsabilidad enorme no contarlo. Porque todos conocen cuando pasa eso en una familia. Ustedes notan que los movimientos de la mirada permiten recorrer lo que pasa con la novia y con quien la viste. Notan que el fondo no tiene protagonismo. Pero el fondo se ve, si yo lo quiero ver, lo veo. Pero no se ve. Otras que no se ven son estas fotos, porque están hechas Hola, por un John, ¿qué tal todo? El señor Eugen Boucher, fotógrafo esloveno. ¿Querían que traiga uno de afuera? Les traje uno de afuera. Fotógrafo contemporáneo, esloveno y ciego. Eugen Boucher es el fotógrafo que dice que fotografiamos solo aquello que conocemos y aquello que deseamos ver. Esa es la punta fundamental de esta charla. Bueno, señora. Listo. Darse cuenta Muchas gracias. que fotografiamos lo que deseamos señora, y que tal vez nos estemos perdiendo en creer que lo que estamos viendo son cosas. Eugen Boucher palpa, toma distancias, si se fija son todas fotos de noche, ¿sí? Toma distancia, sabe qué distancia se encuentra, dónde está la cosa, y sabe qué cantidad de luz tiene que enviarle ese objeto para con qué combinación de tiempos y diafragmas conseguir esa foto. Su obra no es el papelito, no es la copia, es su construcción, es su acto fotográfico en el momento de hacerlo. Es la proyección de lo que él pretende, de aquello que le está pasando adentro, pero puesto afuera. En tiempos de muchos me gusta,
como los que estamos acá viviendo, el sistema, y de la el sistema me aceptación aparece. externa por demás. Y me ha tocado Este hombre nos habla de la construcción interna, de lo que podemos llegar a ver, de lo que pueden Paciencia. significar las cosas que vemos. ¿Qué pasó con Marcos? Me interesaba llegar a Eugen Baucher, Estaba acá, yo cuando lo vi, ya. No, él salió, él iba a hablar con la doctora Adriana, pega pero él me vio justo salir a mí y la en verdad el es que centro de la lo que me doctora interesa estaba contar buena. para aquellos que les interesa la fotografía. Cuando vemos Y yo le dije, fotografías, no, Marcos, es mejor vemos no cosas, hablar. lo sé, no se los voy a Sí, discutir. ¿no? Y a mí también me recae. Pero lo que Pero estamos de viendo pronto es el me deseo de despacho otro así. de contar aquello o lo otro. Cuando estamos viendo fotografías, bueno, yo me voy en vez de entonces. preguntarnos Sí, Marcos, que qué es no lo tiene que otros está días, pasando ya con lo las conozco. cosas Más o que a ya qué no está cosa le esta sacó, semana. podríamos Está en llegar a condiciones. preguntarnos qué le está pasando a esa persona, por qué esa persona quiere fotografiar eso. Ah, sí. De esta manera, estamos alejando al universo de las Sí. cosas de los significados. Revisar los significados, pararnos A en ver los qué sucede con significados, Marquitos. es por sobre todas las cosas vivir en fotografía. De aquí en más, es muy probable que sus próximas fotos estén paradas en darse cuenta que algo les pasa cuando ven la realidad. Y es muy probable que la próxima vez que vean fotos ajenas se den cuenta Y lo que viene. que lo que están viendo no son solamente cosas, sino Y lo que el lo que otro te viene. quiso contar. Entenderlo o no, tal vez dependa de las habilidades del otro en contarlo, Demás. o tal vez en tus habilidades a la hora de codificarlo, o en las voluntades que los dos tengan para comunicarse. La voluntad no se fabrica. Aparece solamente cuando sentimos la necesidad de contar lo que vemos, porque entendemos que eso que está ahí debe ser comprendido como nosotros queremos contárselo a los demás. Ojalá la fotografía de aquí en más les cambie un poquitito. Cuando estás adentro se disfruta bocha, bocha. Pásenla bien. Gracias por venir por todo. Muy bien, reflexionemos entonces. Preguntémosle a Nicole. ¿Cómo lo vio? ¿Qué percepción tiene de la fotografía? Profe, mi cerebro explotó. No, mentira. Bueno, un poco es que fue mucha información. A mí me gustan mucho estas charlas. ¿Las habías visto antes? Y Las charlas tech sí, son sí, interesantísimas, ¿no? sí, manejan muchos temas. O sea, es muy chévere. Y ver cómo las opiniones de cada ¿Y habías visto esta expositor es del genial. profesor Julián Rodríguez? No, de fotografía casi no había visto, pero sí he Ajá. visto como de varios temas. Sí, de educación. Yo veo muchos de educación, pues de pronto no están en las charlas tech, sino las que hace el País de España con el BBVA, con el Bilbao Vizcaya. También son muy buenas y son muy interesantes poder escuchar las charlas tech sobre educación, especialmente por lo que estoy haciendo una especialización en educación, entonces me nutren muchísimo. Y en TED, las charlas TED sobre diferentes temas de liderazgo, de técnicas, de educación, bueno, en fin, de cosas de globalización, de los problemas sociales contemporáneos resultan muy interesantes. El profesor Julián Rodríguez, sin duda alguna, es uno de los destacados en estos temas y pues, bueno, nos hace reflexionar sobre todo este tipo de cosas que muy incipientemente en este módulo lo hemos podido ver, pero que muy seguramente lo refuerza con el tema de la codificación, del tema de la mirada, de cómo es el acto de fotografiar y es muy sencillo y muy divertido al momento de explicarlo, Fernanda. Ahora, me gusta mucho la reflexión sobre explicarle a un ciego las imágenes. Expliquémoselas. Cuando de alguna manera él muestra una imagen y después muestra otra, cómo la mirada, cómo el objeto observado cambia y cómo el ojo se comporta al momento de observar ese tipo de cosas. Fernanda. ¿Fernanda está? Sí. Pues sí, sí, señor. Pues, profe, pues es curioso, ¿no? Porque él decía como que cuando uno iba a describir la imagen, pues muchas veces dejaba atrás ciertas características que tenía la propia imagen. Por ejemplo, lo del tiempo, ¿no? A veces sí nos veíamos como obligados a ver esa diferencia de tiempos climáticos, como que no hay sol o hay una nube negra. Pues a veces nuestro foco era el tiempo climático y no tanto el objeto que estaba, como el remolque. El Y acto otras de veces, fotografiar. sí, exactamente. Y otras veces nuestra descripción se iba a centrar más en el remolque propio, de que es un remolque de tal año, de tal, tiene ciertas características. El resto quedaba como en la nube, ¿no? Entonces, sí es curioso porque la verdad sí es cierto.
Claro que sí. Muy interesante, Shari. Pues, profe, sí, es como bastante complejo, más en el punto que él pide que cómo se le haría la descripción a un ciego. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que uno entiende su propio lenguaje, más no el de los demás. Además, toma también en cuenta de que no siempre todo tiene que estar en el centro. La vista no siempre va a ir dirigida al centro, El sino en centro. otros puntos claves. Muy bien, esa es la técnica de la fotografía, ¿no? Que el centro no es lo importante, por eso el tema de la ley de horizontalidad, la regla de los tercios, todo este tipo de juegos y de componentes a partir de los centros de interés en donde uno toma, no necesariamente tiene que estar en el centro, puede estar en algún otro lado. No, me llamó muchísimo la atención sobre las fotografías que iba mostrando. Una me pareció bien interesante los trabajos del díptico y tríptico, ¿no? En un lado está, por ejemplo, las montañas y en el otro lado es una terraza con unos vidrios, que si ustedes unen las dos imágenes, muy seguramente pareciera que fuera un solo objeto, pero no, son dos objetos totalmente diferentes, muy parecidos. Entonces, en la definición muy concreta sobre el acto de fotografiar, pues para que lo tengan, es la historia del fotógrafo. Esa es. Eso es el acto de fotografiar. Es la historia del fotógrafo. Es la historia de lo que él quiere contar. Que yo tenga como espectador, tenga que decodificar o descodificar ese mensaje, también pues me hará mi propia historia porque es mi propia definición. Pero quien está detrás de esa definición es un fotógrafo y es decir, él va construyendo su propia historia. Tarea para ahora mismo o un taller para ahora mismo. Bueno, vamos a seguir mirando fotografías, ¿no? Un rato y vamos analizando. Estábamos en la historia del fotoperiodismo y cómo de alguna manera se popularizó la fotografía. ¿Y cómo se populariza? Pues obviamente gracias al desarrollo de la técnica, de los aparatos, del mecanismo como tal, ¿no? De la evolución de la cinta, redujo totalmente el tiempo en el cual se jugaba la exposición, ¿sí? Y a partir de eso, pues obviamente los aparatos ya no son suntuosos, sino que ya todo el mundo comienza a adquirir los aparatos, las cámaras fotográficas para poder tomar fotografías. Bueno, Kodak con su cinta o su rollo, Leica también hace sus desarrollos de la fotografía y son grandes estudios fotográficos los que comienzan a popularizar la fotografía. El hecho de tomar una fotografía, de retratarse, ¿no? Pero ya a partir de 1970, 1980, de alguna manera quien le da el último golpe a la fotografía es la fotografía digital. Entonces, cuando viene la fotografía digital, pues aún tuvo mayor relevancia y mayor popularización. Y por tanto, a partir de la fotografía digital es necesario rescatar el valor fotográfico o los actos de fotografiar, porque pues detrás de la fotografía hay alguien, hay un amateur, puede tener o no tener una técnica, hay un técnico que toma una, pero también hay un artista que está tomando fotografías. Entonces nuevamente vuelve el arte que lo criticó tanto en sus inicios, la fotografía, diciendo, eso no es un arte, eso es una técnica. Entonces vuelve el arte en estos tiempos y dice, miremos entonces a ver cuál de toda esta fotografía tan popular que ha dado la fotografía digital es arte y cuál no es arte. Entonces se utiliza la fotografía para el fotoperiodismo, se utiliza la fotografía para la moda, se utiliza la fotografía para la arquitectura, se utiliza la fotografía para la publicidad, sin duda alguna es fundamental. Entonces ahí comienza a dársele otro valor interesante a la fotografía. Tarea, ahora sí, o taller en estos 20 minutos que nos quedan, media hora. Cada uno de nosotros, miremos unas fotografías antes de irnos al taller, ¿no? Fotografía artística, me avisan si la están viendo. Sí, señor. ¿Pueden encontrar la horizontalidad acá? Sí, señor. ¿En dónde, Fernanda? Una es entre el muchacho y el reflejo que tiene en la foto por el agua. ¿Acá? ¿Cierto?
¿sí? Sí, señor. Más Sí, o señor. menos. Listo. ¿Hay más? Sí, profe, en los parales, o sea, en los... Ujú. Muy bien. Claro que sí. Y también hay otros en donde está sosteniendo el... ¿Dónde más? donde está sosteniendo los parales. Abajo y arriba. ¿Esta? Sí, Ajá, sin duda alguna. Claro que sí. ahí abajo, ¿no? Hay líneas, ¿no? Es bastante bonita la fotografía, ¿no? Entonces, miren las fotografías. Ahora, la composición del negro y blanco muy seguramente, bueno, le da mayor significado. Tocaría verla a color. Miremos esta otra, ¿no? Un juego de sombras muy bonito. Cumple con toda la técnica, ¿no? Es bastante bonita. Hay de todo acá. Hay tercios, horizontalidad, hay líneas, hay dirección, hay de todo. Esta aún más, ¿no? ¿Qué encontramos acá, Nicole? Hay la ley de tercios. Ujú. Siento que sí está acompañada de la ley de horizontalidad, en la línea que se demarca Las debajo de la sombras. cicla, por así decirlo. Ujú. Las sombras acá, estas sombras que hay, sí. Hay centro de Y interés. El negativo, hay negativo. Trata de tener un negativo, ¿no? Un fondo negro, casi totalmente negro, con un centro de interés iluminado, que es la bicicleta y el niño. ¿Qué más? también hay dirección, ¿no? Porque, o Sí. sea, la misma posición del niño ya nos está indicando La cómo hacia bicicleta y dónde las es. líneas, sí, Ujú. claro, hay dirección, muy bien, claro que sí. Miramos esta, Ana María. Pues sí, yo también diría que eso tiene la ley de la horizontalidad por las luces de las ventanas que entran, o sea, esas líneas. Am, no sé bien si de la parte de abajo. Hay un momento muy perfecto para esa fotografía, hola. Yo diría que el centro de interés sería la luz, ¿no, profe? Ujú. ¿Cómo entra? Sí, pues uno mirando y es que, oiga, el fotógrafo estuvo en el momento perfecto para tomar esa fotografía, porque como entra la luz, muy bonita, ¿no? Muy diciente la fotografía. Gonzalo. Gonzalo. Sí, perfecto. Lo escuchamos. Bueno, ley de horizontalidad, yo creería que sí por las líneas de acá abajo, de la sombra, pero no sé, estoy confundida. Mm, no sé. Es un congelado, ¿no? Sí, sin duda alguna es un congelado, pero miren lo fabricado que está la fotografía, ¿no? Ese chorro de agua no sale porque sí, es porque detrás la están tirando, ¿no? De este lado. Están tirando. Mire, la ubicación de la silla es una locura, el salto de la persona acá, los gatos cómo brincan, la pintura, ¿no? Es una fotografía totalmente fabricada, programada. Ahí hay arte. Aquí hay arte. Estas fotografías, porque hay un juego de la composición muy fuerte, ¿no? Difícil de detectar. Acá hay un acto de fotografía, es decir, hay toda una historia de quien tomó la fotografía, cómo la hizo. El baldado de agua que mandan acá al gato es contundente y generan un congelado muy, 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 muy diciente. Bueno, muy bien, tarea.
Entonces, vamos a tomar nota. Son las 8:15. Entonces, vamos a dejar que Gonzalo trate de hacernos un díptico o un tríptico sobre las puertas. Allá mismo, ¿no? Vamos a dejar que Ana María nos tome unas fotografías sobre las ventanas. Ashley, frutas. Brian, transporte. Fernanda, vegetación. La vegetación que puede haber, te la voy a cambiar por plantas. Laura, utensilios del hogar. Lisset, tecnología. María Fernanda, espacios abiertos, me refiero a parques, me refiero a la vista de la ventana, me refiero al cielo, me refiero bueno, esos espacios abiertos, muy, muy abiertos. Listo, aplicando la técnica, no se les olvide la técnica. Profe, Nicole, falté yo. Ah, señora, ok. Nicole, Pensé que ya habías terminado. no, Nicole, trata de llevarnos a la música, no sé cómo intentarás retratar la música. Sharit, portadas de libros. Listo. ¿Quién faltó? Yo, profe. Y es Natalia. Cabellos. ¿Cómo vamos a retratar el cabello o los cabellos de las personas? ¿Listo? Muy bien. 8:17. Nos vemos acá a las 8:25. 2, 3 fotografías máximo, cada uno tomando. No necesariamente tiene que tomarlas, porque si las encuentra dentro de su banco de imágenes de su celular, son válidas. ¿Listo? Pero que tenga composición. 8:25. Acá estoy.
Bueno, muy bien. ¿Quiénes tienen fotografías ya? Yo, profe. Listo. Dale pues. Ya les voy a... Eh, Ya, pueden parar, ya pueden. Vamos a mirar. profe, pero ¿será que tú me las podrías compartir? Es que las tengo desde otro celular. Claro. ¿Sí? Sí, Listo, ya te claro. las mando. Profe, pues que Profe, cada uno la mande a WhatsApp, ¿no? El grupo de WhatsApp. No, acá. No, la idea es que las miremos acá. Por eso, es que creo que la mayoría la estamos tomando desde el celular. Entonces, Sí. para poderlas presentar, tenemos que enviárselas a alguien. Sí. Ah, ya. Bueno, dale. y profe, yo tenía una pregunta. Es que yo tengo una foto de, pues como la ventanilla de un avión. ¿Se puede? ¿Se también cuenta como el transporte o no? No, no, porque no, 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 no. No no, sé, no, solo no. tenía nada. Listo, profe, ya te las mandé. Pero se cuenta como ventana. Sí, cuenta como una ventana. Muy bien. Ah, o sea, le Sí, puedo sí, ayudar sí. a Ana ¿A quién María. le puede ayudar a alguien que tenga las ventanas? Muy bien. Esta fotografía, ¿de quién son? Ah, ya. ¿Pero son tuyas o las acabaste de tomar? Las acabo de tomar, acabo de bajar, profe. Ajá, listo, muy bien. Ujú. Quien tenga fotografías las puede ir presentando mientras que yo presento estas. Profe, yo tengo fotografía. ¿La enviamos al grupo de No, WhatsApp? no, no, preséntalas. Ah, Una o dos, tranquilos, no hay necesidad de tener tantas fotografías. Profe, voy yo. Mientras tanto, yo ya les tengo listas. Listo, quien quiera, vamos a ver un par de fotografías. Yo ya tengo acá las de Brian. Te escuchamos, te vemos. ¿Listo? Listo. Una es esta, profe. ¿Qué te tocó? Puertas. Puertas, las acabaste de tomar. Sí, señor. Bueno, no, muy bien. Eh, Pero quisiera entender que ustedes por lo menos pensaron por qué tomar ese plano, ¿no? ¿Por qué tomar esa fotografía? Se pararon un segundito. sí, señor. De eso se trata, ¿no? El ejercicio se trata de eso. Después de ver el video, después de mirar el tema del acto de fotografiar, hay que mirar cómo el espectador debe decodificar lo que yo estoy codificando a través de la fotografía. ¿Listo? Muy bien. Dale. Esa es una. Plástico. Y la otra es... no, la cargo. Espérame. Y la otra es... La otra es de quien cuida la puerta. Esta es mezclando las dos. La otra sí es esta. La otra es la del ascensor, creo que es. El ascensor. Vale. Muy bien. ¿Listo? ¿Quién más? Yo, profe. Adelante, dale. Dame un segundo. Mientras tanto, yo presento las de Brian. Interesante si no tuviese un ruido ahí, ¿no? ¿Cuál sería el ruido? El señor en la motocicleta. Alguna. Es que sí, eso fue lo que yo estaba esperando, señor, señor, pase por favor. Y aparte que no estaban pasando ni busetas ni nada, entonces me tocó tomarla igual, porque no estaba pasando nada ahorita. Y las de los taxis, no sé si las tienes ahí, profe, Ya. también me pasaron, pero
sobre el tiempo. Pero pongámosle un contexto a esa fotografía. Y hay una imprudencia, ¿no? Si fuese una fotografía social o de denuncia, por ejemplo, ahí hay una imprudencia por parte del señor de la moto. Sí, porque justo en ese momento se le cruzó, o sea, no le dio la vía al señor de el bus, sino que se le atravesó y cruzó no sé si se ve ese espacio entre un carril y el otro, y también está prohibido. Ujú, claro que sí, hay una imprudencia. Esa es una fotodenuncia, son fotografías de denuncia. Miremos la otra en un momento. Bueno, muy simple, claro, y hay una composición a través de la perspectiva a profundidad que tiene la fotografía. Bueno, bien, la idea es que ustedes vayan dándole un lugar, un significado a través de la técnica a la fotografía, ¿no? Y después de recoger todos estos principios básicos de la fotografía y de las percepciones, pues el significado va a tener mayor relevancia al momento de fotografiar. Hacer actos de fotografía que impliquen un significado. Muy bien, vamos, María Fernanda. Ahí están viendo la pantalla. Sí, señora. Esta foto la tomé yo en un viaje que hice el año pasado, como a finales de año. Y esta también fue ahí de viaje, en el mismo viaje. Pues a mí me gusta mucho como la naturaleza, entonces fotografío muchas. Y esta ya también fue como en la plaza, no me acuerdo dónde, no me acuerdo el nombre del lugar, pero también esa es la plaza. Y creo que tengo otra, y esta ya es en el Chorro de Quevedo. Sí, es el Chorro de Quevedo. Pero mira que, es decir, uno ve las fotografías, no sé si tú te has dado cuenta, pero después uno de analizar fotografías, después uno dice, oiga, sí, como que apliqué técnica sin querer. Y pareciera que tú tuvieses técnica, lo que no tienes es calidad de imagen. Debe ser por el celular o debe ser por la Sí, falta de porque no cámara. tengo una buena cámara. Pero si miramos, por ejemplo, la primera fotografía, esta es bella, es muy bonita, tiene una muy buena composición y es bien interesante. En la segunda fotografía tiene aún más composición por los elementos que juegan y la realidad que muy seguramente está retratando que pasa a ser por el simple parque. No es el simple parque, sino el lugar que juega, el centro de interés, la señora y el puesto de frutas que tiene ahí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces uno ya después mira con mayor reflexión las fotografías que ha tomado. Muy bien, Y chévere. quisiera Entonces mostrar ahora, otra. sí, Ya les muestro. Quizás si la tengo en WhatsApp. Que esa la tomé para cuando estábamos tomando las primeras fotos. Estaba el atardecer súper bonito y la tomé. miremos. Esta. Ah, bueno. Muy bien, ¿no? Entonces, pues acá digamos que está el parque, estaba como la callecita y pues puse el celular con la cámara abajo, subí un poquito el celular y le tomé así al atardecer y todo. Muy bien, chévere, para que se den cuenta cómo van aplicando de alguna manera la técnica en sus fotografías. Van tratando de hacer el curso de amateur a técnicos, entonces de eso se trata, de que pasen a ser técnicos. Muy bien, felicitaciones. ¿Quién más? Yo, profe. Yo, profe. Dale. Dale, Ashley. ¿Sí se ve? Wow. Wow, ¿y esta fotografía de dónde salió? Profe, la acabé de tomar y me tocó improvisar porque no tenía fruta. Pero Entonces, mira, qué chévere, ¿no? No sé si te sorprendes del resultado. sí, Linda, la verdad, sí. muy bonita. Chévere, de eso se trata. Muy bien. Sigue.
O sea, te tomaste un momento para pensar la fotografía y de eso se trata. ¿Vale? Muy bien. Ujú. Y por último esta, que fue donde las puse todas. Sí, yo le pondré una botella ahí de algo como para combinar esas frutas con un licor. Sería fotografía publicitaria. Vino. Normalmente se ponen las de vino. Sí, muy bien. Claro que sí. Muy bien, chévere. Ese es el resultado, ¿no? La idea es que vayan buscando y jugando un poco con la técnica, con el arte, con ese tipo de cosas para lograr esos resultados. Muy bien, Ashley. De eso se trata. ¿Quién más? Yo, profe, y voy a compartir de paso las de Ana María. Con mucho gusto. ¿Y esa fotografía de dónde es tan bella? ¿Ya la habíamos visto o no? No, señor, es al lado de mi casa. Linda. ¿Tú tienes paisaje para tomar fotografías? ¿No te gusta la fotografía? Sí, pero no soy tan buena como me gustaría. Pero de eso se trata. Mira que yo empecé tomando fotografías acá en la aeronáutica civil y bueno, les voy a mostrar, voy a tratar de buscarlas. Ya lo hago es como de afición, como de vamos a mirar paisajes, pero cuando yo comencé tomando fotografías, yo no tomaba fotografías bonitas, pero como la práctica hace al sabio, entonces todos los tiempos, todo el momento me la pasaba era con la cámara acá fotográfica cargada en el hombro y tome fotografías, especialmente de los eventos sociales, que partidos de fútbol, que inauguración de pistas, que tal cosa, que accidentes aéreos, que no sé qué. Y ahí entonces comencé a tener un poco de técnica y ya me daba cuenta que no funcionaba un plano largo, sino un plano medio. Entonces, me gusta más tomar, por ejemplo, para el caso de las fotografías sociales, tomar planos medios porque me parece que son más visibles y más dicientes y más llenas de expresividad. Entonces deberías como de ensayar y ensayar, pero que la fotografía no se quede engavetada. Eso los invito a que esa fotografía de la piña de Ashley debería de publicarla en sus redes sociales y darle un sentido a esa fotografía. ¿Sí? Está igual. Y muy seguramente cuando uno sigue cuentas y cuando tiene hashtag creados en las redes sociales y le pone etiquetas, tags, va encontrando audiencias que les gusta también este tipo de fotografías. Yo, por ejemplo, cuando salgo a los pueblos tomo mucha fotografía de ventanas. Vale, esa no recuerdo exactamente en qué momento fue que la tomé, pero recuerdo que la tomé. Listo. Lindas, ¿no? Bueno, espera, no devuélvete. Esto es un paisaje enmarcado, no lo olviden, ¿no? Es un paisaje enmarcado. ¿Por qué? Porque utilizo una infraestructura para enmarcar lo que quiero mirar al otro lado. Lo que me da es dirección. Mira, enfoca un tubo así para poder mirar lo que me interesa mirar. Aquí no recobra tanto interés las luces de abajo que parecen un barrido, ¿sí? Como lo llama Fernanda técnicamente y Lisette, así se llama eso. Ellos lo hacen, ellas la nombran muy bien a la fotografía, a ese tipo de fotografía que es un barrido. Hay un foco es precisamente en la estela del ala, que es acá este símbolo, ¿no? Genera la mirada ya, pero el rabillo del ojo sí intenta mirarse hacia donde están los barridos abajo en la ciudad, a las luces de la ciudad. Muy bien, pero entonces mire cómo funciona esto es técnica, cómo funciona el paisaje enmarcado. Muy seguramente la tomaron y no se dieron cuenta que eso está aplicado en la técnica de la fotografía. Dale, muy bien. Sí. Bellísima. Todo el contexto de la fotografía, ¿no?
Profe, espérame que ella me había enviado otra súper bonita también, pero que no estaba segura si sí o si no. No, es que no aplica, porque no Pero es... miremosla, miremosla. ¿Qué es eso, Fernanda? Tú que eres tan técnica en estas cosas. ¿Qué ves ahí en esa fotografía, Fernanda? ¿Esto de dónde es? Es en Budapest, profe. ¿En dónde? Budapest. En Budapest. Sí, señor. Un paisaje enmarcado, ¿no? Lindísimo, sin duda alguna. Es muy bello. Y hay una ley de horizontalidad bastante marcada, si la puedes ver. Muy bien, felicitaciones. ¿Listo? Y Interesante. faltaría yo, profe. Dale. Bueno, profe, me correspondió las portadas del libro, pero como que la luz no me estaba ayudando y el celular tampoco, entonces. Bueno, y también son obvias, son interesantes, sí, pero bueno, la idea era que jugaras un poco. No sé si viste en el video de Julián Rodríguez, en donde utilizaron una lancha y las hojas del libro. La idea era componer, pero bueno, vamos a mirar esta, chévere. Sí. Es que acá no sé si es por el color, pero la traté de Y, tomar también con la luz del sol y tampoco me quiso quedar. perdón, yo te pregunto, de estos libros, ¿quién, pues, o sea, tú los lees? Este no, profe, este es de mi hermana. Ella me lo prestó para leerlo, pero no lo he empezado. Ujú. ¿Y el ensayo sobre la ceguera? Este está acá y, ay, profe, se me perdió. Ay, no lo encuentro. Pero, profe, le había tomado foto a esa y sí, voy como a la mitad del libro de ensayo sobre la ceguera. Ajá. Muy bien. Si te gusta José Saramago, vas a quedar encantada en un futuro con él. Bueno, muy bien. El ensayo sobre la ceguera de José Saramago, sí, sin duda alguna José Saramago. Traté de hacerle un contrapicado ahí, pero no quedó. Muy bien, entonces por favor estas 2 o 3 fotografías las anexan al álbum y ya al final entonces vamos recogiendo el álbum que están haciendo. Felicitaciones. Bueno, no voy a mirar a ver cómo representó la música Nicole. Voy, profe. Sí, esa está la primera. Sí. Bueno, esa fue la primera. Intenté jugar como con la luz un poco. Sí. Bueno, no, Eso también. te dedicaste, ¿no? Ahí hay un tema de arte notorio. Bien, muy bien, chévere. Esta, igual la del otro violín. Ahí también jugué con la luz y la sombra. Ajá. Esta es la de la guitarra, que quise como reflejar un puente. Uh-huh. Y ya la última sí es de una que ya había tomado, que es como una representación máxima de la música, viviéndola en vivo. Ajá. Bien, te voy a proponer para que veas nuevamente el video de Julián Rodríguez, estés pendiente de las fotografías al final que él presenta y habla, esto es un autor de no sé qué, un fotógrafo de no sé dónde, que hace dípticos y trípticos. Míralas, si puedes hacer una cosa de esas al final, chévere, interesante. Vale, perfecto. Bueno, muy bien, señor. chicos, felicitaciones, de verdad que me encanta que ustedes... Profe, faltamos Liz y yo. Dale, claro. Voy a presentar el de las dos. Claro, sí, sin duda alguna. Bellísimas, ¿no? ¿Listo? Yo creo que la naturaleza también hace lo suyo, ¿no? Lo que necesita es un fotógrafo para que se pueda reflejar, ¿no? Pero exactamente. Y yo ni siquiera miro la fotografía de verde, sino las sombras que están detrás, sobre la pared. Me parece supremamente interesante, ¿no? Tiene una composición muy bonita. Muy bonita. Esa es una. Muy bien. Esta es otra. Súper.
Si te diste cuenta qué fue lo que tomaste ahí, ¿no? Sí, señor. Listo. Listo, muy bien. Esta es otra que... Vale. Y esta es otra. Chévere. Y Listo. creo que siguen las de Liz. Sí, estas de Liz. Esas son las mías. Pues es que a mí me tocaba tecnología y en realidad colapsé porque no sabía. Pero de eso se trata, Liz, de salirnos de la zona de confort para poder cuestionarnos un poco sobre otros lugares y creo que esta es muy diciente. Pues Vale. digamos, la del teclado fue como la que más me gustó. Mira, y hay otra cosa acá, sí, la del teclado es muy bella, ¿no? Mire Leica, la marca, yo les hablé hoy, Kodak y Leica, mira, ¿sí ves? Leica acá. Dale. Esa pues como, no, como un plano general, esta para que se viera el reflejo. Ujú, lo logró. Y ya. Y el blanco y negro. Ay, porque es que a mí me encanta la fotografía en blanco y negro. En realidad, y siento yo que le da como mucha significado a las Expresión, fotos. sí, mucha expresión. Y pues aparte, por lo menos en el caso de esta, que es el reflejo, funciona un montón y hace que se resalte un poco más los contrastes. Entonces, a mí me encanta porque resalta un montón todo. Listo, entonces hasta aquí yo creo que hemos aprendido mucho sobre la técnica y la definición de la Profe, fotografía. ¿te Laura. puedo presentar las mías? Claro, sí, Sino que me estaba fallando el internet, me salgo y... claro que sí. Entonces voy dando el aviso parroquial a partir de mañana, entonces ya definimos los temas para la etnografía fotográfica. Discúlpenme lo arbitrario que voy a hacer, soy yo el que voy a poner los temas. Mejor, profe. Para que ustedes lo analicen. Hay que salir de la zona de confort para poder, obviamente, cuestionarnos desde otro lado, ¿no? En donde no nos sintamos cómodos. ¿Qué te tocó, Laura? Utensilios de la casa, profe. Vale. Entonces le tomé la foto a una jarra y pues la tomé así. Ujú. Vale. Yo veo que pues aquí se ve como borroso Ujú. y ya la jarra sí se ve más clara. Nítido, ¿no? Muy bien. A ver, otra. Vale. Y aquí jugué como con los planos. Bien. Bien. Eh, Creo que esa es la flecha de abajo. sí. Ajá. Y la otra que es una canastica. No sé dónde está. Sí, que me parece interesante porque ahí se puede reflejar un poco la textura. Sí. Las texturas de la fotografía, la alcancé a ver por ahí. Esta. Esa. Y la tomé así como un plano general. Claro, la fotografía también implica ensayo y error, ¿no? Entonces yo hubiese cerrado más el plano para mostrar solo las texturas de la canasta, ¿no? Los De la hilos. canasta. Ajá. Muy bien. Felicitaciones. Sí, Chévere. Bueno, de eso se Bueno. trata. Mañana entonces voy a definirles los temas para que por favor entonces los tengamos muy presentes para hacer la etnografía visual y que ustedes tengan elementos para poder hacer esa etnografía de aquí en adelante. ¿Listo? Vamos a hablar de la fotografía publicitaria, de la fotografía, bueno, ya hoy hablamos de la fotografía y el arte, la publicitaria, ¿cuál otra? De pronto se nos queda por ahí. La fotografía social o de denuncia y el fotoperiodismo. ¿Listo? Y ahí vamos cerrando poco a poco el módulo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces mañana y que estén muy bien. Feliz día. Gracias. Bueno, Gracias. Chao, profe. felicitaciones. Gracias, Muy bonitas las profe. fotos. Gracias.